Buenas, vamos a iniciar la clase de bachillerato con el tema de literatura y lógica. Esos son los últimos temas ya. El video sí va a ser un poco largo, ¿verdad? Incluso yo creo que lo vamos a tener que dividir en dos partes, o por lo menos, ¿verdad? Porque sí, el tema es bastante... Aunque bueno, el tema, ya verlos para los que han estado en esta modalidad, ya lo de literatura es muy trabajado, ¿verdad? Yo sé que se van a recordarle algunos conceptos. Ok, estoy compartiendo pantalla. Lo primero son los géneros literarios, ¿verdad? Tenemos varios géneros literarios. Tenemos el cuento, la novela, la poesía, el teatro, la épica y el ensayo, ¿verdad? Entonces vamos a ver las características de cada uno de ellos. La idea es que ustedes identifiquen las características de cada uno de ellos. Entonces un cuento va a ser breve, va a tener pocos personajes al ser breve, va a estar escrito en prosa, o sea, escrito normalmente, presenta un solo hilo temático, ¿verdad? Es de carácter narrativo, puede ser real o puede ser ficticio. Una novela ya es más larga, ¿verdad? Es compleja, más personajes, está escrita en prosa igual, se desarrolla en varios ambientes y es de carácter narrativo, ¿verdad? Puede ser real o ficticia igual. La poesía. Ya la poesía va a estar escrita en verso, va a expresar sentimientos y emociones del yo lírico o el hablante lírico, va a tener figuras literarias, figuras de construcción, rima, métrica, carácter subjetivo. Aquí lo estamos, mira, no había bajado el carácter subjetivo, universalidad de temas, ¿verdad? Muchos temas. La poesía no es solo de amor como se cree. El teatro. El teatro está hecho para presentarse ante un público espectador. Se caracteriza por presentar acotaciones, o sea, lo que tienen que hacer los personajes, lo que no se lee, pero viene entre paréntesis que tienen que hacer los personajes, ¿verdad? Requiere escenografía, luces, vestuario, música, mobiliario. Predomina el diálogo en el teatro. Está dividido en actos, escenas y cuadros. La épica es, la épica es de una composición de carácter poético. Está escrita en verso, ensalza las hazañas de un héroe, en el que no sé si leyeron, si estuvieron en algún momento en décimo de colegio, la Odisea. ¿Recuerdan ese personaje de Odiseo? Era un héroe, ¿verdad? Y tiene el dioses, ¿verdad? Dioses con minúsculas. Resalta los valores que se deben seguir y se realza la defensa de la patria. Y por último, el ensayo. El ensayo básicamente está escrito en prosa, o sea, normalmente es subjetivo porque expresa las ideas del autor. Los temas se abarcan parcialmente, presenta digresiones, posee carácter didáctico, o sea, nos quiere dejar una enseñanza, variedad de ideas y enfoques temáticos. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Que ustedes en un texto les dan un pedacito de texto de alguna obra y ustedes identifiquen esas características, ¿verdad? Esa es la idea básicamente. Esos son los géneros literarios, Ahora vamos con los movimientos literarios. ¿Verdad? El género literario nos dice qué clase de texto es, ¿verdad? En cambio, el movimiento literario, vamos a ver, voy a buscarlo. Sí. De géneros y movimientos vienen dos preguntas en el examen. De movimiento literario es la denominación que se le da a los movimientos artísticos en su faceta literaria. Estos movimientos se concretan en torno a cada cierto grupo de autores y obras identificados por ciertas características comunes, tanto de contenido como de la forma estética. ¿Verdad? El contexto sociocultural de donde fue escrito la obra, ¿verdad? Entonces, vamos a ver las características de cada movimiento. No voy a darle énfasis a las obras, al nombre de las obras, porque en realidad eso no sale, ¿verdad? Este año hay que ser tajante, ¿verdad? Solamente les voy a enseñar lo que sale en el examen. Entonces las obras pertenecientes no los voy a decir, ¿verdad? Si ustedes conocen alguna, pues entonces podrían hacer la relación, ¿verdad? Pero no voy a darle énfasis al nombre de las obras por lo mismo, ¿verdad? Porque no es la idea.
Entonces, el romanticismo o neorromanticismo es subjetivo, tiene rebeldía contra el mundo, se presenta lo fantástico, lo irracional y lo misterioso, predominan los sentimientos sobre la razón, idealización de la mujer y la naturaleza, aislamiento de la sociedad y preferencia hacia la naturaleza. Costumbrismo, intención moralista, tono de burla e ironía hacia el campesino. Pensemos en las obras del campesino de Costa Rica y su lengua. Temas típicos del pueblo, representación de las clases sociales bajas y medias. Movimiento realismo, apego a la verosimilitud, o sea, a la realidad. Uso del lenguaje popular, incorporación al relato de las clases medias y campesinas, descripción del paisaje y las costumbres, tesis morales o sociales bien delimitadas, vanguardismo, presentación de un mundo onírico y racional, destrucción de la lógica, desencanto y pérdida de la fe, búsqueda de un lenguaje novedoso, rompimiento de los esquemas tradicionales de la poesía. Naturalismo, determinismo biológico hereditario y social, observación minuciosa de la realidad, interés por las clases sociales bajas, aspectos sombríos de la vida, ambiente de misterio y pesimismo, descripción de lo grotesco, neoclasicismo. Eso, ahí sí, este temita sí hay que como tratar de aprenderse las características más relevantes de cada uno, ¿verdad? O por lo menos cuando nos hacen la pregunta recordarla, porque sí, este es más complejo, es más fácil los géneros que los movimientos. Neoclasicismo, lenguaje culto, la literatura va de mano con la enseñanza. Temas intelectuales, los personajes racionalizan el mundo en el que viven, oposición en los personajes, civilizados o no civilizados. Aparecen personajes sin educación, modernismo, fascinación por las obras estéticas francesas, inglesa e italiana, renovación de la métrica de rima, cálculo de la belleza y el goce sensorial. Se cree en el arte por el arte. Entonces vamos a hacer ejercicios para que ustedes vean, son ejercicios puramente de exámenes, ¿verdad? Como van a venir en el examen, básicamente. Entonces dice, la metamorfosis. La metamorfosis es una novela. Y si ustedes ven, la pregunta a ustedes les dicen que es una novela. Entonces, ustedes no es necesario que hayan leído esos textos para poder contestar la pregunta. Esa es la ventaja, o por lo menos la facilidad, no ventaja, porque yo se supone que debo promover la lectura, ¿verdad? Pero en una modalidad como educación abierta, ustedes tienen la facilidad de que no necesitan haber leído los textos para poder responder a las preguntas, ¿verdad? Entonces, si lo han leído, genial, están más empapados. Pero si no, no es totalmente necesario que lean, ¿verdad? Entonces vean que vamos a poder responder la pregunta sin haber leído esa obra. Bueno, yo sí la he leído, ustedes no, me imagino yo, la metamorfosis. Dice, sintió en el vientre una ligera picazón, lentamente se estiró sobre la espalda en dirección a la cabecera de la cama, para poder alzar mejor la cabeza. Vio que el sitio que le picaba estaba cubierto de extraños puntitos blancos. Intentó rascarse con una pata, pero tuvo que retirarla inmediatamente, pues el roce le producía escalofríos. Ok, el fragmento anterior muestra una característica del género literario, novela, porque mantiene una visión subjetiva de los hechos, no, ese es el ensayo. Vislumbra la perturbación de los hechos, no. El narrador protagonista cuenta esas historias, no. D, narra detalladamente los acontecimientos y la trama es ficticia. Esa es característica de la novela. 2, esa es la correcta, la D. Bueno, esos son versos, ¿verdad? De un poema que se llama Qué alegría vivir. Entonces, si ustedes ven las opciones, la única opción que concuerda al género literario lírica, poesía, es la que emplea las figuras literarias, ¿verdad? Las demás no son opciones válidas, digámoslo así. Aquí, esta. Lea el siguiente fragmento, es un poema también. Vean cómo está la escritura. Tengo miedo de perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que de noche me pone en la mejilla, la solitaria rosa de tu aliento. ¿Cuál característica del género literario está? Muy fácil, está escrita en verso. Vean que los demás no concuerdan. Ese es el descarte que yo necesito que ustedes aprendan a hacer en ese caso, ¿verdad? 4. La aurora.
Aquí ya nos preguntan por rasgos del vanguardismo, ¿verdad? De los movimientos literarios. Entonces dice, la luz es sepultada por cadenas y ruidos, en impúdico reto de ciencias sin raíces. Por los barrios hay gentes que vacila sin somes, como recién salidas de un naufragio de sangre. ¿Qué rasgo del vanguardismo se presenta en el fragmento anterior? Bueno, entonces ahí es donde hay que saberse un poquito las características, ¿verdad? Y la opción correcta es, hay rebelión contra el mundo y la sociedad. El vanguardismo, ahora ustedes recordarán, rebelión del mundo contra la sociedad. Eso está... Sí. 5. Aquí nos presentan los rasgos del realismo, entonces vamos enfocados en leer eso en el texto. Dice, pasamos un puente y después de caminar un buen trecho abandonamos la línea del tranvía para aventurarnos sobre un camino de astillones tendido sobre un pantano. Mis compañeros apuraban el paso y al poco rato pasamos frente a un rancho en el que sobre unos timazantes humeaba una olla escarapelada. Seguimos por un trillo lleno de baches y de rocovecos. Mamita Yunay. En el fragmento anterior se presenta rasgos del realismo porque su pareja le negó mantener relaciones sexuales, la violó con un machete y la violó. Oiga usted. Vamos a seguir. Las noticias no son muy agradables, digamos. Ahí es, ¿verdad? Características del realismo. En ese caso, vamos a ver. Ahí nos vamos al texto, ¿verdad? Y nos vemos el realismo. Sí, quiero que estén. Ahí lo que está, es que se me perdió el... Ya, aquí. Sí, la opción correcta es que abundan descripciones de la naturaleza, ¿verdad? Evidentemente. 5. Robinson Crusoe. Aquí rasgos del neoclasicismo. Rasgos del neoclasicismo. ¿Verdad? Entonces hay que recurrir a eso. Vamos a leer el texto. Me sentí sinceramente emocionado por su discurso. ¿Y quién no? Y decidí no pensar más en viajar, sino en establecerme en casa, conforme los deseos de mi padre. Más, a los pocos días cambié de opinión y para evitar que mi padre me siguiera importunando, unas semanas después decidí huir de casa. Sin embargo, no actué precipitadamente, ni me dejé llevar por la urgencia de un primer impulso. Vamos a ver, presento rasgos del neoclasicismo porque, vamos a ver, hay primicia de la medida y la razón, ¿verdad? Los personajes racionalizan el mundo en que viven. Entonces, esa es la respuesta correcta. ¿Qué rasgo del romanticismo hay en Frankenstein? Voy a decir la respuesta. Ustedes sí lean el texto, pero yo para que el audio no sea, digo, el video no se haga demasiado largo, voy a decir la respuesta. Es la C. 7C. 8 es de una obra de teatro. ¿Qué características del drama? Bueno, evidentemente es las acotaciones, ¿verdad? Esto que está el novio riendo, ¿verdad? Eso que dice que tiene que hacer el personaje, ¿verdad? 10. Digo 9. Entonces, 8A. 9D.
9D. 10C es un ensayo de carácter subjetivo. Y 11 de género novela. 11C. Mediante la prosa se narran los acontecimientos, los pensamientos del personaje, ¿verdad? Las demás opciones son de otros textos, ¿verdad? Eso es lo que tienen que ustedes aprender a ver. Ok, entonces vamos con los elementos de la narrativa. Esto aún más se les va a recordar, ¿cómo les digo? Les va a recordar más sobre lo que hemos trabajado en años anteriores, ¿verdad? Si es que si estuvieron en esta modalidad o en cualquiera que estuvieran, yo sé que de esto se van a acordar más, ¿verdad? En ese caso. Ok, entonces, elementos de la narrativa. La narración es la forma de contar hechos reales o ficticios. En algunos casos se suele utilizar el tiempo pasado para presentar los acontecimientos. Ok, código apreciativo. El código apreciativo es la posición del narrador ante el mundo a través de la obra. En su criterio, ya sea positivo, negativo, pesimista, deprimente, entre otros. Ejemplo, asaltábame la incierta sensación de que su obra no había terminado y que volviera a ser causa de una desgracia irreparable, capaz de por su enormidad de hacer casi olvidar las anteriores. Frankenstein. Según el código apreciativo que se muestra en el fragmento anterior, se evidencia que el personaje siente gran culpabilidad por haber creado un ser tan peligroso. Ya haremos preguntas de código apreciativo. Tipo de narrador. Narrador protagonista es el que cuenta la propia historia y narra en primera persona singular. Entonces vean el ejemplo. Hace meses que no participo, ahora ahí está hablando de yo. Narrador testigo es un personaje de la obra, cuenta lo que vio o lo que le contaron, pero no participa en los hechos. Narra en primera o tercera persona singular. Y es del cuento Clarisa, ¿verdad? Habla de los hechos, de lo que fue testigo. Narrador omnisciente es como un dios, todo lo sabe. Penetra en el interior, en la mente del personaje, ¿verdad? Lenguaje culto en registros del habla es el lenguaje bien cuidado, sumamente formal y con palabras de difícil comprensión. Ese es el culto, ¿verdad? El coloquial es el más utilizado. Puede ser el del campesino, ¿verdad? El que se usa más en la cotidianidad, ¿verdad? En ese caso. El lenguaje técnico científico es culto, pero a la vez es dedicado a alguna disciplina en particular. Entonces, este ejemplo es de arquitectura, ¿verdad? Vean, llamó a su editor y evaluó también la posibilidad de descartar algunos primeros planos. Revisó sus anotaciones en el storyboard. Eliminó el traveling y la panorámica que rodó el segundo equipo. Más o menos es como de arquitectura. Entonces, es con palabras complicadas, pero dedicadas a una rama en especial. Lenguaje literario. Es el lenguaje que posee gran variedad de figuras literarias y elementos que adornan las frases que se quieren expresar. Es el de la poesía, ¿verdad? Bueno, esta es narrativa. Aquí hay un símil, ¿verdad? Este es el mundo en que a ustedes les va a tocar existir como los árboles que no tienen la culpa de la tierra. Entonces es literario, ¿verdad? Estilos. Estilos es muy sencillo. Cuando es estilo directo es cuando hay raya de diálogo. Cuando hay una raya. Y el personaje habla directamente. Y el indirecto, las frases no tienen guiones. La narración es continua. Ya haremos preguntas de eso. Espacios. El físico es el lugar donde se desarrollan los acontecimientos. El psicológico se relaciona con el mundo interior. Ahí ustedes pueden ver los ejemplos, ¿verdad? Como les digo, yo no los estoy leyendo todos para no hacer el video demasiado largo y agobiante, ¿verdad? Por eso no estoy leyendo todos los ejemplos, pero, o sea, ustedes con solo la palabra, en el caso de espacios, se van dando cuenta de qué tipo de espacio es. Y lo mejor es que lo hagamos en la práctica. Psicológico se relaciona con las emociones, los temores, entre otros de los personajes. Ético alude a la moral, el bien y el mal, la ética. Religioso, cuando hay una influencia directa de una religión determinada. Social, ubica a los personajes en una clase social alta, media. Educativo, se refiere al ámbito académico o ámbito cultural. Jurídico, cuando es cuestiones de leyes, lo legal, ¿verdad? Político, se refiere a estructuras de poder con jerarquías. También, en este caso de Mamita Yonay, cuando hay elecciones en alguna obra, elecciones de presidente, municipal, ¿verdad? Todo eso. Económico se determina en el ambiente material en que se desenvuelven los personajes. Si es de lujo o de comodidades. Aquí diferenciar, ¿verdad? Entre el económico y el social, ¿verdad? El social ubica a las personas en clases sociales, pero este más bien es con el ambiente en el que se desenvuelven, ¿verdad?
si son de escasos recursos o ¿verdad? Más que todo el ambiente. El ecológico es relacionado con la naturaleza, ¿verdad? Si se denuncia la contaminación o daños hechos al medio ambiente. Ok, entonces vamos a hacer práctica de eso, ¿verdad? Dice la 1. La 1 es de código apreciativo. O sea, lo que dice el texto. Vamos a buscarlos. Dice, ahora las visitas de su hermana eran para él algo terrible. En cuanto entraba en la habitación y sin cerrar siquiera previamente las puertas como antes para ocultar a toda la vista del cuarto, iba corriéndose a la ventana y la abría bruscamente, como si estuviese a punto de asfixiarse, y hasta cuando el frío era intenso, permanecía allí un rato respirando ansiosamente. Según el código apreciativo, el narrador proyectado en el fragmento anterior se hace referencia a inocencia del creador ante el demoníaca criatura, no. Culpabilidad, no. Venganza, tampoco. El narrador tiene cierto temor al entorno por su transformación, ¿verdad? Eso es lo que dice el texto. Vemos como cierto temor, ¿verdad? Por eso está ansioso, ¿verdad? Eso es. Ahora sí, ¿qué tipo de narrador presenta el fragmento anterior? Vamos a leerlo. Es de un cuento. Desde que zarpamos, la mar se mostró muy inclemente y los vientos no fueron contrarios a externo. Ajá, entonces es un tipo de narrador protagonista, ¿verdad? Está contando su propia historia desde que zarpamos, ¿verdad? Nos pusimos, de que pusimos, ¿verdad? Protagonista. 3. Ese tipo de narrador, vamos a ver, dicen que había una vez doña Anacleta. Doña Anacleta dicen que escondió a Morazán en una cueva así de negra, segunda gran. Con solo verlo, es un tipo de narrador testigo, ¿verdad? Testigo, o sea, está narrando lo que vio, nada más. No es participante de los hechos. 4. ¿Qué tipo de habla hay? Vean el primero, con solo verla, con una leñita fina se luce en las cocineras. Sí, pero está muy menuda. 3 pesos le doy por ella. Con solo verlo, eso es lenguaje coloquial. Entonces, si yo ya sé que es el lenguaje coloquial, entonces yo ya tengo derecho a eliminar la opción B y la opción D, porque el 1 no es coloquial. Entonces, eso podría ser la opción A o la opción C. Vamos a ver qué dice la 2. Depende de eso la respuesta. Oh Dulcinea del Toboso, día de mi noche, gloria de mi pena, norte de mis caminos, estrella de mi ventura. Claro, es el literario, ¿verdad? El literario, poético literario, así también se le puede llamar. Poético literario. 5. Aquí es de estilos. De estilos. En solo ver la 2, yo ya sé que es estilo directo, porque vean la raya ahí. Entonces, si yo ya sé que ese es estilo directo, no me sirven la pregunta A y la D, la respuesta, perdón. Entonces sería la B o la C. Entonces vamos a ver qué es la primera. Y la primera es indirecto. Entonces la respuesta correcta es la opción C. Es la opción C. 6. Vamos a ver qué es la visión del mundo a través del personaje. Entonces vamos a leer. Dice, Lorenza, milagro ha sido este, señora Ortigosa, el de no haber dado la vuelta a la llave de mi duelo, mi yugo de desesperación. Ese es el primer día que hablo con personas fuera de casa. Que fuera le vea yo de esta vida a él y a quien con él me caso. Ande, señora Lorenza, no se queje tanto, que con una caldera vieja se compra una nueva. Ahí, básicamente, lo que están diciendo no es luchar por el cambio social, aceptar a la mujer como objeto de burla, no. Es aprovecharse de las condiciones que se poseen, o sea, aprovechar lo que hay, ¿verdad? Eso es lo que están proyectando ahí. Espacios aquí. En solo verlo, ¿verdad? En solo verlo, el espacio, ¿qué tipo de vea? Inquieta rezaba. Y con las pantas de pañuelo cubría las espaldas, secábame las lágrimas una que otra. En solo ver qué, rezaba, el hecho de rezar, religioso. El 8 está describiendo la casa. Está describiendo la casa. Entonces, eso es espacio físico. 9, vamos a ver, ese sí hay que leerlo más. Ahí está describiendo la playa, entonces también es físico.
Lean, ustedes lo leen más, pero ese es físico también. 10. Bueno, esta pregunta no debería estar aquí, pero la respuesta a esta pregunta es la D. Es la D. Se reproduce la idea del aislamiento con respecto a las demás personas, ¿verdad? Aquí, vea, la sociedad me fastidiaba. Cuando estábamos solos podía apreciar, ¿verdad? Todo eso. Sí, 11. En la 11 tenemos que buscar, bueno, no sé por qué eso está aquí. Características del neoclasicismo. En ese caso, la respuesta correcta es la C, la 11C. Pero eso es de otro tema. Ahora sí. Bueno, también aquí está lo del teatro, ¿verdad? También no sé por qué se metió aquí entre esa. Pero es la opción C, para que la hagan y la revisen después. La 13 es la opción B. No, mentira. Vamos a ver. No, mentira. Es la C. Presenta un lenguaje cuidado en el que abunda la metáfora. Porque expone los sentimientos del yo lírico de forma objetiva, no. La poesía no es objetiva, más bien es subjetiva. Vean que una palabra hace la diferencia ahí. La 14, vamos, la 14 ya es del tema que estábamos viendo en este momento. El fragmento anterior predomina el siguiente espacio. Vamos a ver. Bueno, la esperanza todavía no se ha perdido del todo. Si alguna vez tengo el dinero suficiente para pagar las deudas que me paren, tienen con él. Si habla de dinero y todo eso, económico, de deudas, económico. 15. ¿Qué tipo de espacio? Sombríos pensamientos me ocupaban. Y no hay, con solo lo de los pensamientos, ¿qué es? Psicológico. ¿Ven? Entonces tienen que ver las opciones y de una vez, ¿verdad? Lean bien, pero sí, a la vez, sin prisa, pero sin pausa, decían en un programa ahí. Aquí son 3 fragmentos y tenemos que ver qué tipo de narrador hay en cada uno. Esto es una pregunta bastante grande, entonces vamos a hacerlo. Dice, continuamos el viaje. Al salir de un recodo, Levi se volvió para señalarme con la palanca hacia la orilla. Allí estaba el monte erguido sobre el río. Todavía se alcanzaba a ver el techo del rancho de Meléndez, medio derruido por la acción del tiempo. Entonces, ese primero es protagonista, ¿verdad? Porque continuamos el viaje. Se está incluyendo como personaje. Ok, si yo ya sé que ese es protagonista, entonces yo voy a las opciones y dice, y veo las opciones que presentan el texto número 1 y me doy cuenta de que la C y la D no presentan a alguno como protagonista, entonces ya no es ninguna de esas. Podría ser la A o la B. Vamos a ver, esto lo decide el texto 2. Básicamente sí, lo decide el texto 2 porque están en orden. Vean, decidimos viajar en vapor por el Rin de Estrasburgo, donde nos embarcamos. Ah, ya. Es el 2, ¿qué es? El 2 es protagonista también. Entonces, la única opción que tiene el 1 y el 2 como protagonista es la B. Y el 3 sería omnisciente. Sería omnisciente. Vea que conoce el pensamiento, ¿verdad? Ustedes sí, les recuerdo, ustedes sí lean los textos. Yo no lo estoy haciendo para no alargar demasiado el video, ¿verdad? En ese caso. 17 es de tipos de narrador también. El primero es protagonista. Vean, 2 domingos después, Denis me llamó por teléfono, me propuso, ¿verdad? Se está incluyendo. Y el 2, con solo ver el primer, es que el hecho es que soy único, no me interesa, es protagonista. Los 2 son protagonistas. Opción D. 18, ¿qué tipo de narrador se presenta en ese texto? Estas palabras me impulsaron a mi madre. Me dijo que no tenía ningún sentido hablar con mi padre sobre este asunto. Pues. Ya les digo, es protagonista porque uno de los personajes cuenta la propia historia. Sí, lo que le dijo a la mamá y eso. Ustedes verifican, ¿verdad? 19 es de estilos. Bueno, en solo verlo, el primero es directo, ¿verdad? Vean las rayas ahí. Están pequeñitas, pero ahí están las rayas, ¿verdad?
Véanla. Y véanla aquí. Entonces el primero es directo. Y el otro, con solo verlo a simple vista, nos damos cuenta que es indirecto. Opción A. Opción A. 1 directo, 2 indirecto. Aquí es estilos. Igual la respuesta es la misma. Directo e indirecto. El 20, con solo verlos. Eso les ayuda con el tiempo, ¿verdad? Eso les ayuda con el tiempo. 21 sí me interesa que la hagamos porque es de más, es de código apreciativo. Entonces vamos a ver, dice, en primer lugar, puse las tablas que pude encontrar. Después de reflexionar sobre lo que necesitaban, más agarré 3 arcones de marinero y los abrí y vacié y los bajé hasta mi balsa. El primero lo llené de alimentos, es decir, pan, arroz, 3 quesos holandeses, 5 pedazos de carne seca, de la cual no habíamos alimentado en mucho tiempo. Aunque solo cogí lo que iba a usar, inmediatamente pues abrí. Había otras cosas que me interesaban más, por ejemplo, las herramientas. El código apreciativo del narrador proyectado en las palabras de Robinson, ¿verdad? El protagonista, es que lucha por sobrevivir, ¿verdad? Y se doblega ante la fatalidad, no. Al contrario, ¿verdad? Lucha por sobrevivir. 22. 22 es de código apreciativo también, es de Don Quijote. De esa les voy a decir la respuesta, ustedes se encargan de leerla y comprobarla, pero es la opción B, para ir más rápido. 23, ya moví eso. 23, vamos a ver las palabras de narrador evidencian, vamos a ver, dice, Carlos Argentino Danerey recibió el segundo Premio Nacional de Literatura, el primero fue otorgado al doctor Aita, el tercero al doctor Mario Bonfatti. Increíblemente mi obra, Los naipes de Tabú, no logró un solo voto. Una vez más triunfaron la incomprensión y la envidia. ¿Qué está proyectando él con decir eso? Básicamente está decepcionado por el concepto de buena literatura que tiene el jurado, ¿verdad? Eso es lo que está proyectando él. 24 de código apreciativo. Esa les voy a dar la respuesta porque está un poco largo. Es la opción C, 24C. Ustedes ahí lo comprueban, ¿verdad? O sea, ya para cuando estamos haciendo esto, ya tienen que haber hecho la práctica, ¿verdad? Esa es la idea. Aquí. La 25 es de ensayo. De código apreciativo. Entonces, como es de ensayo, sí voy a leerlo todo. Dice. Es que vamos a ver, son bastantes preguntas. Son casi que 50 preguntas, no. Más de 50 preguntas. Entonces, en algún momento en algunos momentos voy a ir leyendo todo, en otros momentos voy a ir diciendo solo la respuesta, para no alargar tanto. ¿Verdad? Porque todavía nos faltan el tema de poesía, que también son bastantes preguntas, por cierto. Y luego nos queda el tema de lógica. Y si se quiere, también el de... Vamos a ver. También el de lectura no literaria. Sí, todavía nos falta. Entonces, como les digo, este video va a ser bastante larguito. Entonces voy apurando un poquito la cosa. 25. Dice, casos curiosos hay en nuestra historia para hacernos temer lo que podría acontecernos como pueblo, al que con facilidad se logra pasar por inocente hasta el extremo de creer a pie juntillas suya y solo suya una canción, la patriótica costarricense, donde se canta. A la sombra nací de tu palma, tu sabana corrí siendo niño, pero no cambio tu sábana, no, sabana, perdón, corrí siendo niño, pero en cambio no hay mención alguna a montaña, río, volcán, aunque sí una alusión a los goces de Europa. Y todo el mundo tan campante. En este caso, canción llegada de Cuba a finales del siglo pasado, este ingenuo adueñamiento no hace más, no ha hecho más daño si lo hubiera que seguimos contendidos y despistados. Según el fragmento anterior, el código apreciativo expresa que
La ingenuidad del pueblo y la decadencia de la identidad nacional. Esa es la respuesta. 26 es una característica del género ensayo. Recuerden que el ensayo es de carácter subjetivo, entonces la primera es la opción A. Entonces ahí omiten las otras, o sea, las descartan. 27. ¿Qué tipo de lenguaje hay en los ensayos? Son 2 ensayos. Entonces, si vemos las palabras que hay en cada uno, vemos que en el primero es lenguaje culto. Es culto. Y el segundo, vean estas palabras. Yurro, cuidadito, típico lenguaje coloquial, ¿verdad? Entonces es la opción C. 1 culto, 2 coloquial. Vamos con la 28. 28, vamos a ver. El primero es culto. Y el segundo, ahora ustedes miran el mundo que sienten que es de ustedes y les pertenece con una sonriente familiaridad y esperan que este siga siendo el mismo toda su vida por venir. También es culto. Sí, también es culto. Los dos son cultos. Es la opción entonces A. La opción A. 29. ¿Cuál característica del género drama hay ahí? Carácter narrativo no tiene. Musicalidad tampoco tiene que tener. Se desarrolla en varios ambientes, no lo sabemos siquiera. Recurre al uso de acotaciones, ¿verdad? Estas palabras, estos son acotaciones. A lo que el personaje tiene que hacer, pero no se lee. Esas son acotaciones. 30 es de código apreciativo. Vamos a ver, dice, pagad vosotros, cabellos, las deudas desde viejo, llorad vosotros, ojo, las culpas de este maldito. Mirad en lo que se tiene mi honra y mi crédito, pues en las de las sospechas hace certezas. De las mentiras verdades y de las burlas verás, perdón, y las entretenimientos maldiciones. Ay, que se me arranca el alma. Ahí la opción correcta es, vamos a ver, es la opción B. La opción B. Sí, tristeza de Lorenza. Era de Lorenza la que está hablando, de hecho, por los celos enfermizos del marido. Por los celos enfermizos del marido. Denme un toquecito, porque ya son las 8. Vamos a ver si. Vamos a ver. Chicos, si tienen dudas, reforzamiento, ¿verdad? Podemos hacerlo. Yo en este momento estoy grabando el último video con la última materia. Pero si ustedes tienen dudas, nos podemos conectar, ¿verdad? O luego en el video que estoy grabando. Ustedes, ¿verdad? Deciden. Aquí estamos. Ok, 31. 31. Voy a decir las respuestas en este momento. Voy a apurar un poquito la cosa porque si va. 31A. 32. B. 33. A. 34. 34, vamos a ver. 34B. 35. 35B. Habla de la integración de pueblos, ¿verdad? Que la unión hace la fuerza. 36, esa es del tema anterior, del romanticismo. 36 es la opción C. 37, otra vez de ese tema, no sé por qué se metieron en esas preguntas, es la C.
la prosa, ¿verdad? 38 tipos de narrador. El primero es omnisciente porque lo sabe todo, ¿verdad? Sabe el dolor que siente la otra persona. Y el 2 es protagonista. Entonces la opción correcta es la C. Opción correcta C. 39, ¿qué tipo de narrador hay? Me hallaba ahora en el 23º año de mi residencia, protagonista. Ahora uno de los personajes, cuando solo ver me hallaba ahora, ya sabemos que es protagonista. Cuenta su propia historia. 40 es un texto bastante largo. Ahí lo leen ustedes. 40 D. 41 es de espacios. Vamos a verlo. 41 es de espacios. Dice, era su pensamiento único, la suerte infausta de José Blas, del pobre moto a quien no volvería a visitar. Pasaron los días y la moza se sintió en su ánimo la inquietud. Claro, pensamientos, inquietud, y eso es psicológico. Entonces vemos las opciones. Entonces vamos a ver, ya tengo que puede ser la C o la D. Entonces vamos a ver el segundo. El segundo está describiendo el lugar, entonces es físico, opción C. 42, ¿qué es tipo de estilo? En solo verlo, los dos son directos. Los dos son directos. Vean las rayas ahí. Los dos son directos. Uno directo, dos directos. O sea, opción A. 43 es de la metamorfosis. Ahí ustedes se van a dar cuenta que es la opción C. Es la opción C. Con solo leer el texto. La 44 es cuál la característica del género drama. Bueno, el uso del diálogo, ¿verdad? 42, drama y teatro lo mismo. 45, la respuesta es la opción B. 46, opción D. 47, ¿qué tipo de espacio hay? En solo ver político, ¿verdad? Habla de reyes y todo eso. 48, A. 49, es del ensayo. Es subjetivo, D. 50, ¿qué tipo de lenguaje hay? Los dos son cultos. Los dos tipos de lenguaje son cultos. Aquí, ¿qué tipo de lenguaje hay? La 51. El primero es técnico. Vamos a ver. Porque, no es 51, perdón, 51. Sí, el primero es técnico porque habla del idioma, ¿verdad? Habla de un tema determinado, es técnico. ¿Verdad? Habla del inglés, yo, francés, del idioma. Y el segundo es coloquial. No, ya me enredé. Técnico y coloquial, pero vamos a ver, ahora ustedes miran el mundo que sienten que es de ustedes y les pertenece con una sonriente familiaridad y esperan que siga siendo el mismo. No, me parece más culto. Entonces es la opción A. Es la opción A. Yo he marcado la D, pero no, es la opción A. Y la 52 es la opción B. Entonces, bueno, ahí tienen la respuesta. Si ustedes tienen alguna duda con alguna, no duden en escribirme, ¿verdad? No duden en escribirme. Ahora vamos con la poesía, ¿verdad? Un género que antes nada más vimos las características, pero no vimos exactamente las figuras, ¿verdad? Lo del hipérbole, ¿verdad? Todo eso. Yo sé que se van a acordar. Características de la poesía lírica. Es subjetiva porque expresa los sentimientos del yo lírico. Comunica de manera íntima el mundo interior del yo lírico. Generalmente se escribe en verso. Suele ser breve. Presenta métrica y ritmo. El yo lírico es la voz que se expresa en el poema. Trata temas universales como la muerte, el amor y la soledad y muchos más. Y usa el lenguaje figurativo. Entonces, lo primero son las figuras literarias, ¿verdad? Pues vamos a tener figuras literarias y vamos a tener figuras de construcción. Es muy importante que ustedes, ¿verdad?, sepan cuáles son literarias y cuáles son de construcción, ¿verdad? Porque a veces nos dan un pedacito de un poema y podría ser que en ese poema
venga una figura literaria, venga una metáfora, por ejemplo. Pero resulta que nos están preguntando por una deconstrucción. Entonces, hay que tener eso claro, ¿verdad? Entonces vamos a proceder con la poesía. Entonces vamos a ver las figuras. Las literarias son más de significado. Símil es una comparación que utiliza las palabras como, cual, se parece a, semejante a. Te pareces al corazón sediento de un pájaro, ¿verdad? Está comparando a un tú con el corazón sediento de un pájaro. Palabras de enlace. Ellos son como el mar. Metáfora es una comparación sin elemento comparativo. Ojos de fría plata. Tienes un corazón de oro. Ya no es ojos como la fría plata, no. Ahora es ojos de fría plata. Tienes un corazón como de oro, no. Tienes un corazón de oro. Hipérbole es una exageración. Un mar continuo sin final. Sabemos que el mar, a pesar de que es grande, tiene final. Y el dolor amenazará mi pesar eterno. Bueno, el dolor en algún momento acaba, ¿verdad? Entonces, es una exageración. Prosopopeya, una personificación o prosopopeya, atribuirle cualidades humanas a objetos y animales. El gato canta rancheros por la noche, ¿verdad? El gato no puede cantar. Es una cualidad del humano, ¿verdad? Solo la luz lo dice, luz completa, la luz no puede hablar. Epíteto es un adjetivo que refuerza una cualidad propia del sustantivo. Entonces vean, roja sangre, frío acero y hierba verde, ¿verdad? Entonces vean que incluso vean cómo se resalta esa característica propia, la sangre roja, ¿verdad? Entonces, roja sangre, frío acero, hierba verde, vean cómo es una característica muy propia del elemento. Esas son las literarias, ahora están las de construcción, esas tienen que ver más con la estructura del poema. Entonces, la anáfora es la repetición de una misma palabra al principio de dos o más versos seguidos. Entonces, hay dos versos y vean, los dos versos comienzan por sí. Entonces, eso es una anáfora. Aquí igual, los dos versos comienzan con. Reiteración. En un mismo verso, recuerden que cada línea es un verso, un poema. En un mismo verso se repite una palabra. Entonces, en este verso es luz, lo que se repite, y aquí es un y un. Encabalgamiento. La idea de un verso termina en el siguiente. Por ello, no hay signos de puntuación al final del verso. Entonces, dice, ¿te parece al corazón sediento de? Y ese falta algo, ¿verdad? Pero eso continúa en el otro, ¿verdad? No hay signos de puntuación. Entonces, eso es un encabalgamiento. Hiperbatón consiste en alterar el orden lógico de la oración, ¿verdad? Entonces, en el labio carnoso vive el día. El orden correcto sería, el día vive en el labio carnoso. Esto porque este es el sujeto. El día es el sujeto. Vive es el verbo. Y en el carnoso labio es un complemento circunstancial del lugar, ¿verdad? Recordemos esa materia. Y como que le dan vuelta a la oración, ¿verdad? Entonces, eso es un hiperbatón o hiperbatón, ¿verdad? Entonces, ahora vamos con la práctica, igual, para poner en práctica eso. Eso es lo que más me interesa, la práctica. 1. Dice, la naturaleza es un templo donde vividos pilares dejan a veces escapar confusas palabras. El hombre que pasa a través de bosques de símbolos que lo observan con miradas familiares. ¿Cuál figura literaria? O sea, si es literaria, ya no tengo ni que pensar en encabalgamiento y anáfora. Esas descartadas. O sea, es metáfora o prosopopeya. Vamos a ver cuál. Y es prosopopeya. Porque dice que los bosques lo observan con miradas familiares. Los bosques no pueden observar. 2. Azul adolescencia, móvil llama, narciso fiel al amor que amando se ama, se descubre, se pierde, se rehace, adolescencia vaga voz. ¿Qué nombre recibe la figura de construcción? Presente en el tercer verso. Tercer verso es la tercera línea, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí tenemos un C y C. Es reiteración. Reiteración. Dice qué nombre recibe la figura de construcción que presenta los versos 4 y 5 de la estrofa anterior. Vamos a ver cuáles son 4 y 5. China y China. O sea, anáfora. Los dos versos seguidos comienzan con la misma palabra.
4. ¿Cuál figura de construcción hay ahí? Brillo de un sol que entre mis manos deslumbra. Brillo de un sol que entre mis labios deslumbra. Ahí es un hiperbatón. Ahí es un hiperbatón. Le estamos dando vuelta a la oración, ¿no? Al orden de la nación, digo, de la oración. 5. Vamos a ver el 5. Vamos a ver la estrofa. Dice qué nombre recibe la figura literaria. Entonces, si es literaria, yo ya no, ya es de reiteración y anáfora, quedan descartadas. Y si nos damos cuenta, es una metáfora. Tus labios escarlatas de púrpura maldita, ¿verdad? Es una metáfora. 6. En los 2 primeros versos de la estrofa. Miraba como el alba pura, sonreía como una flor. Claro, ahí es un símil, ¿verdad? Miraba como el alba pura, sonreía como una flor. Las palabras como y como, ¿verdad? Si son de enlace. Son de comparación, perdón. 7. Nos dicen cuál característica del género lírico está presente en el fragmento anterior. Crítico, está escrito en verso, no, está escrito en verso, esa es, ¿verdad? Está escrito en verso, esa es la característica más evidente ahí. 8. ¿Qué rasgo del vanguardismo se presenta en el fragmento anterior? Bueno, lo de antes, ¿verdad? Y la materia de antes también podría venir ahí. Dice, vamos a ver, perdóname, he dormido y dormir no es vivir. Pasa a los hombres. Vivir no es suspirar o presentir palabras que aún no vivan. Vivir en ellas, las palabras mueren, bellas son al sonar, mas nunca duran. ¿Qué característica del género vanguardismo hay ahí? ¿Verdad? ¿Qué característica del verbo digo, del movimiento literario vanguardismo? Es la H. La H. Sí. Sí, el H. El H. Bueno, la H es lo que sería la D, ¿verdad? 9. Código apreciativo. En poesía también se puede sacar código apreciativo, ¿verdad? El yo lírico evidencia. Felicidad por lo que la otra porque la otra persona le expresa amor. Eso es. 10. Código apreciativo dice: aquel cuyos pensamientos, cual alondras, hacia los cielos matutinos tienen un libre vuelo, que se cierne sobre la vida y alcance sin esfuerzo, el lenguaje de las flores y las cosas mudas. Ahí claramente es el deseo de pensar libremente. Bueno. 11. ¿Cuál figura literaria predomina ahí? Ahí lo que hay es una prosopopeya. La aurora de Nueva York gime, no puede gemir, ¿verdad? Y no puede buscar. 12. ¿Qué nombre recibe una figura literaria subrayadas en el texto anterior según el orden respectivo? Entonces, primero tenemos una metáfora, la solitaria rosa de tu aliento. No, mentira. Vamos a ver. Es que hay que leer todo. Tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos. La solitaria rosa de tu aliento. Sí, o es una metáfora o es una prosopopeya. La primera es una prosopopeya. Y la otra es una metáfora, ¿sí? Entonces es la opción C. 13. ¿Qué figura literaria hay en ese anterior? Descarto. La única literaria ahí es el símil, ¿verdad? Entonces vean que ahí con solo descartar las otras ya tengo la respuesta. 14.
En la 14 vamos el ejemplo. Ahí hay un encabalgamiento, las ideas continúan en el otro verso. Vean cómo aquí la idea continúa de este verso. Aquí también. 15. ¿Cuál figura de construcción en el verso subrayado? De la seda de las cortinas, bueno, reiteración, y un D y un D. Tienen que ser listos para ver eso. Un D y aquí tenemos otro D. ¿Verdad? Reiteración. 16. Según el código apreciativo, el yo lírico expresa dolor porque Leonor, vamos a ver. Yo esperaba ansioso el alba, pues no había hallado calma en mis libros, ni consuelo a la pérdida abismal. De aquella a quien los ángeles de honor podrán llamar y aquí nadie nombrará. Ahí había muerto y él no se encuentra con celo hasta la pérdida, ¿verdad? Porque habla de los ángeles, entonces, bueno, entendemos que ella murió. 17, la respuesta correcta de la 17 es la opción C. La angustia por la ausencia del ser amado. 18, ¿cuál figura literaria? Ahí. Es una metáfora, todo eso. Sí. 19, ¿cuál figura literaria? Vamos a ver, dice, con tu pincel de luz cierra tus ojos. Duerme, la noche es larga pero ya ha pasado. Es una metáfora. Es una metáfora. Sí, porque pincel de luz cierra tus ojos. Está comparando así el pincel con... Ajá, es una metáfora. 20 dice, y un no, esta noche no puedo negar la eternidad de la noche, la pura eternidad. Ahí es una figura literaria, ¿verdad? Entonces, anáfora no es, símil tampoco es, y tampoco es hipérbole. Es un epíteto. Esa es menos conocida, pero bueno, ahí aquí salió, ¿verdad? La pura eternidad. Eternidad de la, ¿verdad? Eso. 21. 21, la respuesta correcta es una anáfora, ¿verdad? ¿Cómo y cómo? 22. La 22 es figura de construcción en el segundo verso. Es un hiperbatón. Es un hiperbatón. Hiperbatón. Sí. En el segundo verso, sí, es un hiperbatón. Ok, entonces para ir terminando, vamos con lógica y textos no literarios. Bueno, este tema, ¿verdad? Es más... Pues de ese tema vamos a ver cuántos vienen. ¿Cuántos puntos vienen? Sí, de lógica son 2 puntos. Y de núcleo y de lectura, sí, lectura no literaria son 3. Lo estoy viendo aquí. Y ya después empieza la lectura literaria, que sí son más puntos, ¿verdad? Todo lo que vimos anteriormente. Recuerden que el examen es de 50 puntos. 50 de selección única y 50 de redacción, ¿verdad? Entonces, el núcleo de sentido va a ser la idea principal del texto, ¿verdad? Cuando nos piden núcleo de sentido. Núcleos complementarios son las ideas secundarias. La premisa es una afirmación o idea que se da como cierta y que sirve de base a un razonamiento o una discusión. Conclusión es la decisión o consecuencia que es fruto del estudio y examen de una serie de datos. Yo concluyo. Inferir es deducir. O sea, sacar algo, como dice uno. Evidenciar, hacer patente la certeza de algo y probar y mostrar que no solo es cierto, sino claro. Enfatizar, articular con intensidad sílabas o palabras. Connotar, tener un sentido o significado indirecto. Nivel implícito, la idea aparece directamente en el texto. Nivel explícito, la idea se deduce a partir de la lectura general del texto.
Orden secuencial, el orden, implica el orden lógico de los argumentos. Entonces aquí vamos a ver esto, ¿verdad? Que es muy sencillo, pero hay que tener cuidadillo también. Ok, entonces dice, premisa 1, todo lo rico engorda. Premisa 2, la pizza rica. Conclusión, la pizza engorda. Vean que sí, ¿verdad? Si dice que todo lo rico engorda y la pizza es rica, o sea, la pizza también engorda. Bueno, ahí dirían que no es la pizza la que engorda, es uno, ¿verdad? Pero así se dice. La conclusión siempre debe incorporar rasgos de ambas premisas, es decir, la conclusión es una mezcla de los elementos presentes en dichas premisas. Se dice que un razonamiento es válido cuando la conclusión que se deriva de las conclusiones, ¿verdad? Deriva de las conclusiones. Entonces vamos a ver este ejemplo. Todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre. Por lo tanto, Sócrates es mortal. Es válida, ¿verdad? En el ejemplo anterior, la conclusión se introduce mediante la partícula por lo tanto, y vemos que proviene de una mezcla entre la primera y segunda premisa. Dice, y cuando es inválido es cuando la conclusión no deriva de las premisas propuestas, ¿verdad? Algunos futbolistas son zurdos. Todos los zurdos son talentosos. Por lo tanto, todos los futbolistas son talentosos. No, ¿verdad? Ahí no, porque dice, algunos futbolistas son zurdos. Todos los zurdos son talentosos. Pero todos los futbolistas son talentosos, no, porque no todos los futbolistas son zurdos, ¿verdad? En ese caso. Ya vamos a hacer ejercicios de eso, no se asusten. No se asusten. Aquí explica lo que yo ya acabo de decir, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la práctica. Dice, 1. Amar a los animales sensibiliza a los humanos. Eso es una premisa, ¿verdad? María ama a los animales, por lo tanto María es sensible, ¿verdad? Entonces aquí no es sacar las partes. ¿Cuál es el orden de las partes, verdad? Aquí no es válido o inválido, es sacar el orden de las partes. Y ahí tenemos una premisa, otra premisa y una conclusión, ¿verdad? Por lo tanto, nos da idea de que es conclusión. Entonces ahí la opción correcta es la opción D, en ese caso, ¿verdad? Es la opción D. Ahora sí, 2. Dice, vamos a poner la atención. Dice la 1. Si Rocío es mayor que Vera y Vera es mayor que José, Rocío es mayor que Vera, ¿verdad? Y Vera es mayor que José. Por lo tanto, Rocío es mayor que José. Claro, esa es válida. Esa es válida. Giselle es asesora o Laura es bailarina. Giselle no es asesora, por lo tanto, Laura es bailarina. Esa es inválida porque dice, Giselle es asesora o Laura es bailarina. O sea, tienen que darse las dos. Y si Giselle no es asesora, entonces Laura tampoco va a ser bailarina. Entonces es válida e inválida. Entonces, la opción C. 3. Vamos a ver. 1. Ningún libro de Javier Marías habla sobre el amor entre homosexuales. Algunos libros de Javier Marías son novelas. Por lo tanto, ninguna novela habla sobre el amor entre homosexuales. Esa es válida, ¿verdad? Algunos políticos son elitistas, por lo tanto, algunos políticos son elitistas. Todos los elitistas son adinerados, por lo tanto, algunos políticos son adinerados. Esa es, vamos a ver, algunos políticos son elitistas. Todos los elitistas son adinerados. Por lo tanto, algunos políticos son adinerados. Sí, porque si algunos políticos son elitistas, también van a ser adinerados. Entonces, esa opción es válida. Las dos son válidas ahí en ese caso. Entonces, sería la opción A. Dice, 4. Todos los profesores son inteligentes. Algunos franceses son profesores. Elige la opción que contenga una conclusión válida. ¿Ningún francés es inteligente? No. ¿Algunos franceses son inteligentes? Sí. ¿Todos los profesores son franceses? No, ningún francés es profesor, no. Algunos franceses son inteligentes. 5. Vamos a elegir una opción que contenga una conclusión válida para las premisas anteriores. Todos los mamíferos son animales. Los seres humanos son mamíferos. Entonces, una opción válida es decir que todos los seres humanos son animales, ¿verdad? Es lo que se desprende de estas premisas, ¿verdad? 6.
Bueno, 6 es todo lo rico engorda, la pizza es rica. Vamos a ver. Aquí esta hay que tenerle cuidado porque podría parecer. Casi nunca he visto ninguna así, pero la vamos a hacer, ¿verdad? Entonces hay que tenerle cierto cuidado a esta. Dice, todo lo rico engorda, la pizza es rica. O sea, y esa es la premisa A. Premisa B, algunos autistas son genios, todos los pianistas son genios. Entonces, vamos a ver. La opción que completa correctamente las premisas anteriores con sus respectivas conclusiones es. Vamos a ver. Es que me queda duda de esta pregunta, vamos a ver. Queda una duda porque está como, necesito como ver toda la pregunta en sí. Lo que hay que ver es la conclusión, ¿verdad? Vamos a ver. Todo lo rico engorda y la pizza es rica. Entonces la opción correcta ahí sería, vamos a ver. Ah, bueno, ya entendí. Sí. La pizza engorda. Vamos a ver. Todas las pizzas engordan, sería ahí. Y en la otra, vamos a ver, algunos autistas son genios. Todos los pianistas son genios. Entonces, algunos autistas pueden ser pianistas, ¿verdad? Esa está sumamente compleja. Me preguntan por eso. Yo les explico mejor cuando si tienen duda, me preguntan por eso. Pero esa es la opción. Es la opción C. La opción 3. Entonces, sí. La opción C. Esa es más compleja. Casi nunca he visto ninguna así en un examen, pero podría ser, ¿verdad? Por lo menos ya van caminados. Dice, todas las ciudades tienen edificaciones. Algunas edificaciones son casas, por lo tanto, algunas casas se ubican entre las ciudades. Bueno, ahí simplemente, ¿verdad? Es sacar las partes. Tenemos que son premisas, las dos primeras, y la otra es conclusión, ¿verdad? Vean esa palabra, por lo tanto. 8. 8. Es la última de lógica. Las ideas son inmateriales. La belleza es una idea. Por lo tanto, la belleza es inmaterial. Esa es válida, ¿verdad? Todas las mascotas alegran a las personas. Todos los gatos son mascotas. Por lo tanto, ningún gato alegra la vida. Esa es inválida, ¿verdad? Entonces es la opción C. Es la opción C. Es la opción C. Lo otro son preguntas de textos no literarios, ¿verdad? Textos que no son ni cuentos ni novelas, sino que son textos para que ustedes analicen ciertas cuestiones ahí, ¿verdad? Entonces vamos a hacer por lo menos algunos, ¿verdad? Yo les voy a dar la respuesta de todos, pero vamos a hacer por lo menos algunos en ese caso. Bueno, vamos a hacer algunas y luego eso lo practican más en los exámenes, ¿verdad? Es muy importante que resuelvan esos exámenes que ya han recogido en este caso. Voy a dar la opción de cada una. La 9 es la opción D. Ahí van a encontrar que una información que está explícita ahí es que causa impacto en la dinámica ambiental. La opción D, la pregunta 10 es la opción B. Hace que el ser humano se descuide sus hábitos de higiene. Esa es la idea fundamental. Van a ver por qué. 11 es la opción 11, en eso estaba, las estaba haciendo. En la 11 estaba la opción C. 12, C. 13, C. 14, B. Y ahí quedé, ¿verdad? Si tienen dudas con las demás, me lo preguntan. Yo no las he resuelto todavía. Pero para no alargar más el video, entonces voy a hacerlo así, ¿verdad?
Les doy y practicar en los exámenes. Entonces eso es. Ya terminamos los temas entonces completamente. Ahora sí, siguen los exámenes, ¿verdad? Eso es. Bueno, éxitos. Nos vemos. Hasta luego.